Bienvenido a Yolo Camotes, videos de temas de interés general. El cine mexicano cuenta con una de las trayectorias más ricas y extensas de la historia del séptimo arte. Más allá de las anécdotas que involucran a los actores famosos, existen otras más que vale la pena conocer sobre el cine de nuestro país, como es el caso del polémico tema de los desnudos del cine en México. Hoy deseo hablarles un poco de ello. Es por eso que Yolo Camotes tiene el placer de traerles el día de hoy los primeros desnudos del cine mexicano, los pastores invisibles. La época de oro del cine mexicano se desarrolló entre 1936 y 1956, donde gracias al talento nacional se crearon producciones que fueron reconocidas mundialmente, ganando galardones internacionales tales como los Goya, los Globos de Oro e incluso los premios Óscares. Las temáticas de esta época comenzaron a tener como escenarios las grandes ciudades, los barrios y problemas inherentes a ellos, los cuales atrajeron a un público más sofisticado, el cual estaba ya hasta entonces acostumbrado a largometrajes sobre historias del campo. También se comenzó a experimentar con temas cada vez más candentes y que seguramente probaron la tolerancia de la sociedad mexicana, y estos son los desnudos. Posar sin ropa frente a las cámaras siempre ha sido un tema polémico. No obstante, hubo actrices en México que se atrevieron a ello, desafiando estereotipos y normas morales. Al inicio de los años 40 del siglo XX, en México existía el Código de Recomendaciones de la Legión Mexicana de la Decencia, donde, por ejemplo, en los largometrajes, en uno de sus apartados decía: está prohibido cualquier movimiento oscilatorio de senos, así como el contoneo del cuerpo sin mover los pies. Se debe renunciar a las escenas que contengan desnudez y la semidesnudez. Solo se permitirá siempre que sea esencial a la trama, y en tal caso la actitud y postura mostrada deberá ser discreta y artística. Cierro la cita. A la vez, los besos en escena debían limitarse a las manos y a la cara, excluyendo cuello, orejas y nuca, y también no se debería de ver la boca de los amantes entreabierta. La tendencia general al desnudo en el cine nacional llegaría durante la época de los años 50 del siglo XX. Fue en esa década en el que el cine nacional comenzó a presentar temas más fuertes, por así decirlo, para lo que estaba acostumbrado el público mexicano, los cuales incluían más escenas de sexo o desnudos, aun cuando estos fueran claramente simulados. Se cree que la actriz Ana Luisa Pelufo realizaría el primer desnudo en el cine mexicano en la película La Fuerza del Deseo en 1955. Bueno, como mencioné, se dice, pues contrario a lo que nos menciona la historia oficial del séptimo arte en México, el primer desnudo de la historia nacional no fue en 1955, sino que este ya se había dado previamente en el cine nacional en 4 ocasiones, una en 1934, 2 en 1937 y una más en 1948, y las cuales pudieron escapar más o menos a la censura nacional al exponer desnudos de manera fugaz y muy inteligente. En la cinta La Mujer del Puerto del año de 1934 se observa durante una fugaz escena a un marinero abriendo la blusa de una de las damas de la vida galante que laboraban en la cantina, dejando sus atributos al descubierto. Así también, en 1937, en el largometraje titulado La Mancha de Sangre, existe una escena donde unas damas de la vida alegre se están divirtiendo con uno de sus clientes, cuando repentinamente una de ellas comienza a despojarse de su ropa hasta quedar como Dios la trajo al mundo. Aunque esta película no se estrenaría sino hasta el año de 1943, donde el público, encolerizado, demandó que fuera retirada por sucia, cochina e indecente. Y así fue. Tan solo fue exhibida 4 semanas, llegándose a tal grado que se creyó que todas las copias se habían perdido. Incluso se dudó hasta de la existencia de la misma película. Esto hasta que una de ellas, es decir, una copia, fue encontrada 50 años más tarde. En la película titulada La Sandunga de 1937 ocurre una escena durante los preparativos de la boda de la actriz principal. Las mujeres la llevan a bañar al río, donde son halagadas por su cuerpo desnudo. De hecho, se alcanza a apreciar de manera fugaz la parte posterior y un seno de la actriz. Algo similar ocurrió en la película Dicen que soy mujeriego de 1948, donde en una de sus secuencias otras mujeres se bañan en el río,
y donde puede verse a varias jovencitas semidesnudas siendo observadas a lo lejos. No obstante, la actriz Ana Luisa Pelufo contribuiría a prestar por primera vez un nombre y cara visibles de una actriz a esta clase de escenas, y no solo hacerlo de manera anónima como se había hecho anteriormente. Le seguirían otras actrices tales como Amanda de Llano y María Cristina Guadalupe Vega Hoyo, mejor conocida como Kitty de Hoyos. Todas ellas, de alguna manera, unas corriendo mejor suerte que otras, sufrirían el rechazo público que impediría que sus carreras despegaran como ellas se lo proponían, siendo incluso vetadas de proyectos artísticos de relevancia. Conforme el paso de los años y el público, o mejor dicho, ya que las nuevas generaciones se habían acostumbrado a escenas sensuales, los directores fueron incluyendo escenas cada vez más subidas de tono, que pasaron de meros desnudos a simulaciones completas del acto sexual. Hoy en día, bajo el supuesto de aras del arte, hay escenas que ya no son simuladas. Pero a todo esto, y reflexionando un poco, creo que todos podríamos estar de acuerdo en que películas de la época de oro del cine mexicano, tales como Los Olvidados, Los Tres García, María Candelaria y muchas otras más de su época, son unas joyas del cine. Pero veamos, muy hipotéticamente, y bajo la mentalidad actual de las producciones del cine de hoy, ¿acaso no hubiera sido mejor si los protagonistas, por un solo momento, y suponiendo, aunque fuese un segundo, se mostraran esos mismos personajes, entre comillas, desnudos y supuestamente vulnerables, o incluso teniendo relaciones sexuales? Muchos quizás se rasgarían las vestiduras al decir que estas películas son perfectas y que tal idea es aberrante, pues sería degradar unas obras de arte, y que es mejor dejarlas tal y como fueron creadas. Y en ello estoy completamente de acuerdo. El cine mexicano llegó a producir poderosos y efectivos dramas que sumergieron al público en los vaivenes de sus protagonistas a través de bellas y potentes historias, sin que nadie tuviera que recurrir a un desnudo, a exagerados efectos especiales y mucho menos a una escena sexual. Pero, ¿por qué cambió esto? ¿Y acaso este cambio fue algo positivo para el cine nacional? La historia nos dice que no fue así. De hecho, estos desnudos marcarían el declive del cine nacional, teniendo su culminación durante la época de cine de ficheras, aunque afortunadamente el cine nacional ha recuperado desde entonces mucha de su calidad perdida. Un desnudo o una escena más íntima ciertamente dependerán de la historia, del trabajo creativo y de la intención llevada a cabo en la misma, pues un desnudo o un acto sexual, como tal, no es malo, pues nos guste o no es parte de la existencia humana. Ahí está y siempre estará ahí, es una realidad que nos rodea. Pero por otra parte, hay escenas que en ocasiones nada tienen que ver con la historia, y no obstante son incluidas por parte de los directores, guionistas y productores que insisten en las mismas, alegando dudosamente que es cine de arte, pero buscando atraer al mayor público posible mediante el morbo. De hecho, en una encuesta llevada a cabo entre distintos entusiastas del cine en México y los Estados Unidos, el 72% de los usuarios dijeron no estar de acuerdo en que se presenten escenas íntimas en las películas, pues opinan que éstas contribuyen poco o nada a la historia, pero no obstante, por alguna razón, éstas se siguen incluyendo en la mayoría de las mismas. Sobre este rubro, y adentrándonos quizá un poco más al mundo de la especulación, hay quienes han llegado a afirmar que el desnudo inicial en el séptimo arte formó parte de un plan de ingeniería social, donde poco a poco se fue acostumbrando y desensibilizando a la población hacia una idea o tema, generación por generación, siendo cada nueva más abierta que la de sus padres en temas más controversiales. Esto hasta llevarnos a la normalización de muchos tópicos que tan solo hace 50 años hubiesen sido censurados, siendo un desnudo en las películas tan solo la punta de lanza para ello, pues lo que antes era un acto íntimo y especial que se hacía en privado, comenzó a trivializarse, al hacerse fugaz y meramente un acto de momentáneo placer, comenzando poco a poco a percibirse ante la opinión pública, en cierta forma, hasta desechable. La ingeniería social es como suena, se usan habilidades sociales para influir en el comportamiento humano y llevarlo con esto hacia un fin determinado. En este caso, se van presentando historias que van acostumbrando a un público, ya sea sensibilizándolo o desensibilizándolo a un cierto tema, aceptando un comportamiento o rechazando otro, creando simpatías o rechazo a un grupo, etc.
de una manera tan sutil que el cambio no se siente como imposición. En la actualidad, hemos llegado al grado de que existe contenido al cual nos hemos ya acostumbrado o desensibilizado, donde la violencia, las sustancias ilícitas, las escenas eróticas sin sentido, etc., forman parte integral de cualquier historia. Hemos normalizado al crimen organizado, al fraude, la traición, etc. en los medios digitales. Poco es el material que se produce con la calidad de la época de oro del cine mexicano, donde la historia, sin mayores efectos especiales, excepto quizá un buen vestuario, deja sembrado en la mente del público una idea en que pensar, y en no pocas ocasiones incluso con un mensaje positivo. Hoy en día, el poco material que se produce con esa calidad, o no se consume o promociona al ritmo que debería. Encima de ello, nos sorprendemos y quejamos del por qué nuestra sociedad parece gravitar cada día más hacia el mal que hacia el bien, del por qué parece que las malas noticias están por doquier, del por qué estamos como estamos, cuando todos somos en realidad culpables. Primero nuestros abuelos, después nuestros padres y ahora nosotros mismos, pues permitimos que se fueran normalizando valores que en lugar de elevarnos y acercarnos hacia el bien, nos fueron acercando hacia un abismo. Exigimos a los gobiernos que nos protejan del mal, pero este no se puede erradicar ni con balazos ni con abrazos, pues este primero se anida y crece en nuestras mentes y corazones. De esta manera, hoy los que llevan las riendas del cine, los distintos medios y redes sociales llegan a ser entonces como una especie de modernos pastores, que poco a poco nos van llevando a nosotros, las ovejas, hacia un destino que solo ellos conocen. Pero entonces, ¿acaso se deben censurar estas escenas? Creo que estamos ya en un tiempo en el cual la sociedad ha pasado de ese punto. Además, nuevamente reiterando que hay una gran diferencia entre el arte y el contenido comercial. En todo caso, nuevamente la elección queda en cada persona, no en leyes ni gobiernos, pues somos lo que pensamos y lo que consumimos. Consumamos contenido que nos deje un aprendizaje, que nos enseña algo. Sí, el divertirnos no solo es bueno, sino necesario, pero una diversión que no se basa en la explotación, degradación, humillación y sufrimiento de los demás en cualquiera de sus formas, pues incluso se dice que un desnudo o escena candente son solo formas más de misoginia, la cual emplea a la mujer tan solo como una mercancía o carnada para vender más. Si deseamos mantener un cuerpo sano, una sociedad sana, debemos alimentarla lo mejor posible. Si deseamos una mente sana, debemos también darle altos valores, pues aunque parezcan inalcanzables, el progreso está en intentarlo. La elección es tuya, pues si la mente del hombre se llena de altos valores, su alrededor, por consecuencia, también lo será.